sus mensajes para saludar a mi querido Rubén. Rubiño, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Excelente viernes de calificación a carrera sprint de la Fórmula Uno para los aficionados al deporte motor, mi querido Rubén, y principalmente para los que son de Fórmula Uno. Pues un sabor agridulce porque se está terminando la temporada, mi querido Rubén, pero bueno, todavía se pueden disfrutar de un par de carreras más. Así es, Juan Carlos. Buenas tardes, amigos. Pues por suerte todavía nos quedan un par de grandes premios, si bien está definido el campeonato. En cuanto a Max, sin embargo, pues ahí viene la disputa de Checo y Leclerc, que pues, se va a poner interesante. Pinta bien fin de semana porque han estado muy consistentes, han estado muy parejos Checo y Leclerc, y creo que va a estar interesante. Sobre todo con este formato que tienen de la carrera sprint, donde mañana Checo estará saliendo noveno, Leclerc décimo. Tienen todavía suficiente tiempo mañana ambos para adelantar posiciones y poder estar en un buen lugar para la parrilla del domingo. Oye, Rubén, ¿y qué día? Un día con lluvia, por momentos seco allá en Sao Paulo. Y pues un día hablabas de lo de Checo. Checo tuvo una buena primera parte del día y después un tanto complicado, como bien mencionabas también para Leclerc, fue la Q3, con pues esta gran sorpresa allá en Sao Paulo, regresando a Fórmula Uno 8 meses después, y Kevin Magnussen se queda con la pole en esta sprint race. ¿Qué nos dices al respecto de lo hecho por el piloto nórdico? Pues realmente una sorpresiva pole position de Haas y de Kevin Magnussen, que incluso para ambos es su primer pole en el historial que tiene en Fórmula 1. No es menospreciar ni mucho menos porque su tiempo es bastante competitivo, está dentro del 1 minuto 11 segundos, lo cual pues habla de un buen ritmo del equipo Haas, sorprendente. Y bueno, con todas estas circunstancias del clima, de la pista mojada, de repente mixto, en una parte de la pista estaba húmeda, en otras partes estaba seca, entonces definir qué compuesto, qué tipo de neumático era el apropiado, pues era complicado. Lo vimos con Leclerc, como me parece a mí un claro error de Ferrari nuevamente, y la molestia de Leclerc me hace pensar que fue un error la estrategia de ponerle los intermedios para agua, cuando realmente no había todavía suficiente agua. Quizá estaban apostando ahí a que en lo que salían a rodar se pudiera desatar la lluvia, cosa que no ocurrió hasta minutos después, pero que la mayoría de los pilotos que estaban en la Q3 tuvieron la oportunidad de salir con llantas para seco y marcar tiempos que pues al final no le favorecieron a Leclerc. Oye, Rubén, este tema, sé que entrar en los supuestos, yo ahorita andaba pensando en que en 56 años, lo que estaba mencionando de la música, pensar que ningún artista va a hacer algo parecido a los Beatles. Entrar en supuestos, pues eso es especular, no lo podemos saber. Y especular en qué habría ocurrido en esta temporada para Leclerc sin los errores de Ferrari. Él ha tenido sus errores, como los ha tenido Verstappen y los ha tenido Checo y los ha tenido Hamilton. Todos los pilotos son seres humanos y cometen equivocaciones, pero los constantes errores de Ferrari, que ya traen esta molestia, como dices tú, del propio piloto monegasco, pues hacen pensar que este final de temporada de la Fórmula 1, no sé si ya ahorita faltando 2 carreras sería diferente, ya sería campeón Max, pero que posiblemente sin tantos errores, por lo menos la pelea arriba por el primer lugar se pudo haber mantenido y no estaremos tan enfocados en el segundo lugar y en el tercer lugar, sino posiblemente arriba. ¿Cómo lo ves, Rubén, pensando en que, pues sé que Ferrari es una escudería que quiere campeonatos del mundo, los aficionados pues son una marea, a donde va Ferrari tiene aficionados en cualquier parte del mundo, y hay un sentimiento de que quienes están tomando las decisiones de la escudería, del equipo encabezado por el señor Binotto, no han sido las adecuadas. ¿Crees tú que si esto se mantiene, está en el aire la continuidad de Binotto? ¿Cómo lo ves? Porque quienes manejan Ferrari de momento dicen que no, que todo está bien. Pero una vez que llegue la temporada las cosas pueden cambiar. Ahora, por poner un tema que no tiene nada que ver con automovilismo, hablando de fútbol, pues nadie se imaginaba que a Miguel Herrera, de pronto en un desayuno en el que él pensaba que le iban a hablar de refuerzos, le notifican ya no eres más técnico de Tigres. ¿Cómo ves esta situación de Ferrari? La presión aumenta porque los errores siguen ahí y pues para Ferrari por lo menos se está buscando salvar de alguna manera la temporada con un segundo lugar para Leclerc. Pues mira, me parece que sin duda Ferrari dio un paso hacia adelante en competitividad esta temporada. Sin embargo, seamos honestos, creo que las carreras en donde ganó al principio de la temporada Leclerc
sin menospreciar su talento y su capacidad, pero contribuyó en que en ese punto del inicio de la temporada los autos de Red Bull, especialmente el de Verstappen, tuvieron problemas de confiabilidad. Entonces le favorecieron las circunstancias, ellos mejoraron y pintaba que sería una temporada mucho más positiva para Ferrari. Y luego se empezaron a acumular más allá de los errores de Leclerc, que si le pudiéramos poner un porcentaje quizá del 100% de errores de Ferrari, yo le pondría que de Leclerc a lo mejor es el 10 o 15% de los errores, y todo lo demás yo se lo achacaría a las decisiones, a las estrategias, a errores humanos de Ferrari, y por supuesto a que ya con el paso de la temporada vimos un Ferrari que no puede mantener el ritmo de competencia de Red Bull, tienen problemas de degradación, tienen problemas de mantener el ritmo con los diferentes estados que se van dando a lo largo de las carreras, y esto creo que no lo han solucionado. En cuanto a la posibilidad de que hubiera corte de cabezas en Ferrari, pues para mí se han tardado. Me sorprende que el señor Binotto se haya logrado mantener ahí, pero creo que ya empieza a haber un malestar manifiesto de los pilotos, y ahí es donde creo que puede ser la cuña para que rueden algunas cabezas dentro de Ferrari. Sí, porque sin duda estamos hablando que uno de los dos pilotos, sobre todo, y no, como has utilizado la palabra, no hay que no quiero menospreciar a Sainz, pero uno de los pilotos, pues sabemos que es un piloto extraordinario, un piloto que ya tiene su peso, y a Ferrari pues no le gustaría a los propietarios tener descontento a este joven piloto que con las mejores herramientas, pues uno piensa podría estar peleando cosas más importantes. Entonces será interesante ver lo que sucede, mi querido Rubén, una vez que termine la temporada y que pues la presión aumente y que ya se empieza a hacer pues el recuento de los daños, de lo que ocurrió, de en qué momento se pudieron dejar escapar puntos importantes, porque como bien decías tú, después del inicio de la temporada se generó una enorme expectativa, como no existían unos cuantos años alrededor de Ferrari, pensando en que Ferrari no solo podía pelear el campeonato mundial con Leclerc, que podía pelear el campeonato mundial de constructores, y finalmente pues se ha quedado lejos de ambas encomiendas que tenía por ahí el señor Binotto. Nos vamos a ir a la pausa. R. García Novoa, ya tengo por acá algunas preguntas para Rubén, una de Rosendo Paulín que se la voy a hacer regresando. J.C. Veraza con V y Z, con mucho gusto pasamos a los mensajes y seguimos también con mucho gusto platicando, como siempre, todos los viernes de Deporte Motor con mi querido Rubén García Novoa 15. Y ahora sí tengo por aquí mensajes, el de Mario Mora, que dice, listo para el viernes de autos. Y un resultado interesante en Brasil. Y tenía preguntas para ti, mi querido Rubén. Una de ellas es de Rosendo Paulín. Dice, saludos para ambos. En mi idea de seguir aprendiendo de esto, ¿a qué se debe que ya no hayan intentado correr en la Q3 con llantas para lluvia? Hablando de las verdes. Entendible que el tiempo de Magnussen ya era difícil de superar, pero en el caso de Pérez y de otros pilotos no podían mejorar. ¿Qué le dices a Rosendo con respecto a su pregunta, mi querido Rubén? Bueno, seguramente evaluaron tanto Checo como Leclerc que salir a la pista era complicado, que mejoraran los tiempos que ya tenían establecidos. Me parece que Checo, aquí lo puedo corroborar, Checo termina con 1:15.6 en la sesión de la Q3, y lo mejor que habían estado haciendo en la Q2 cuando habían piso mojado, no llegaron escasamente al 1:16, así es de que me parece que era difícil que Checo pudiera mejorar este 1:15 ya en las condiciones de la pista. Seguramente Leclerc valoró exactamente lo mismo, aunque me parece que hubiera podido ser interesante que salieran a rodar en las condiciones de pista, una o dos vueltas con llantas intermedias, con pista mojada, pista fría, porque más o menos va a ser el horario de la carrera sprint, y creo que se pone a haber dado una idea de puesta a punto y de comportamiento del auto bajo esas condiciones del día de hoy. Yo creo que sí hubiera valido la pena, por lo menos para levantar más información, que sean una o dos vueltecitas así como estaba la pista. Es un buen punto. Gracias, Rosendo, por la pregunta. Y por acá el buen Freddy dice que si podrías comentar un poco de la historia del circuito de Interlagos, Rubén, algo que valga la pena comentar. Y yo aprovecharía para agregar que le platiques a nuestros amigos, como siempre te lo suelo hacer, que les cuentes un poco de las características de la pista, además de la historia, de cosas que han ocurrido ahí, de ese ambiente de locura que se vive y que se vivió sobre todo en aquellos años que pues
tenían pilotos de altísimo nivel los brasileños, principalmente Ayrton Senna, que es ese gran ídolo de los brasileños. Lo de Senna, pues que fue un fenómeno, porque Senna, me atrevería a decir, mi querido Rubén, y sin demeritar a Fittipaldi, sin demeritar a Nelson Piquet, de esos pilotos campeones del mundo brasileños, el que puedo poner a un nivel de crack en cuanto al amor de los brasileños con jugadores de fútbol, es Ayrton Senna da Silva, y recuerdo cada vez que hacía un rebase o que daba una vuelta en primer lugar y parecía un partido de fútbol, parecía Maracaná y no parecían carreras, dependiendo en qué pista se llevara a cabo la carrera, pero pues en Brasil muy querido. Entonces, que le platiques un poco de historia, de Interlagos y de las características de la pista a nuestros amigos. Bueno, si te parece, empezamos un poco con las características. Es una pista que si bien no tiene la altura contra el nivel del mar como lo tiene Ciudad de México, pero sí es una de las pistas que está con mayor altura, y eso implica pues también esta pérdida de la densidad en el aire, y también esto se va a reflejar o se está reflejando en cómo para mantener el downforce en los autos pues están teniendo que tener una mayor carga aerodinámica de lo que en otros circuitos están teniendo, y creo que esta va a ser uno de los retos, el definir qué tanta injerencia de la carga aerodinámica van a ocupar los autos. Y lo que viene a complicar todavía más la situación es tomar la decisión si apuestas por ir a tope de carga aerodinámica, pretendiendo atinarle a que la pista va a estar mojada, y entonces la configuración va a ser diferente. Por otro lado, es una pista en donde vemos que hay muchos cambios de alturas, bajadas, curvas descendentes, como la curva 1, 2, 3, la S que le llaman Senna. Entonces creo que toda esta diversidad que tiene el circuito pues va a poner en serios problemas más que a los pilotos. Yo creo que al tema de ingeniería está siendo todo un reto, y si le aumentamos la variable del clima, todavía más complejo. En cuanto al circuito, bueno, pues es un circuito que está cerca de San Pablo, es un circuito de 4.300 metros más o menos, en donde pues sí, alguna de las escenas que tengo más marcadas es precisamente uno de los triunfos de Ayrton Senna, en donde ya que cruza la bandera a cuadros, y que además no tenía toda la transmisión completa, había perdido algunos de los engranes, y entonces tuvo que mantenerse, me parece que en sexta velocidad, era la única que ya le quedaba al final de la competencia. Entonces pues tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, logra el triunfo, y la locura pues era en las tribunas le entregan la bandera de Brasil, que la traía en la mano, y los gritos que daba de emoción por el radio, pues los recuerdo como si hubiera sido hace unas cuantas semanas. Sí, grandes recuerdos. Qué piloto Ayrton Senna da Silva, qué personaje, qué personalidad. Me encantó ver el documental, y eso que es el documental, yo nada más lo pude ver en portugués, no tenía subtítulos, no tenía doblaje, se entiende algo, pero no se entiende todo. Afortunadamente, pues era portugués de Brasil y no de Portugal, porque es más complicado entender el portugués de los portugueses que el portugués de los brasileños. Me tocó estar ahí en Río en un par de ocasiones y ellos te entienden perfecto, y tú pues, más o menos entiendes lo que ocurre, pero qué fenómeno lo de Senna, y no me acordaba de esa carrera, Rubén, qué locura que haya hecho eso y que haya ganado. Y como dices tú, no se trata de meritar a los pilotos de hoy, porque son las circunstancias con las que les tocó vivir, pero qué complicada Fórmula 1 le tocó vivir. Obviamente antes de Senna, pues mucha más complicada, si hablamos de Fangio y eso, cómo la evolución fue ayudando a los pilotos, pero pues cada época tuvo a los pilotos enfrentando a ciertos temas, y pues todavía en esa época de Senna la tecnología no ayudaba tanto a los pilotos como los ayuda hoy, y ganar una carrera así pues habla del talento de Senna, y por lo que en varias ocasiones en este espacio contigo, mi querido Rubén, pues además de que sé que es tu ídolo, pues muchos expertos de la Fórmula 1 lo consideran en cuanto al talento, al puro talento, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Habrá quien lo discuta, es muy debatible, habrá quien diga, oye, nada más vete a los campeonatos y no es el que más campeonatos tiene. Tú algún día nos hacías un recuento de algunos campeonatos por ahí que se quedaron en el aire, pero hablando exclusivamente del puro talento, entiendo el porqué cuando tú platicas estas historias. Hay quienes consideran al brasileño pues el piloto de mayor talento, por lo menos de los últimos
no sé, me atrevería a decir 50 años de la Fórmula 1. Sí, definitivamente coincido en esa situación y también respecto a quienes piensen lo contrario. Creo que es bien difícil entrar en las comparativas, sobre todo en diferentes etapas, diferentes circunstancias, con una injerencia de la tecnología tan diferente de lo que era en los 50 cuando empezó Fórmula 1, ver a Fangio y a toda esa generación de pilotos literalmente rifarse la piel, el pellejo ahí, con manga corta, cascos de lona, realmente sin cero seguridad. Y así va evolucionando la historia de la Fórmula 1. Entonces, comparar siempre es difícil. Recuerdo y tuve oportunidad de empezar a ver la Fórmula 1 desde los años 60 y con los documentales, y de lo que he logrado ver, sigo considerando para mí que el piloto más natural, más talentoso ha sido Ayrton Senna, pero por supuesto pues hay una veintena de pilotos que son espectaculares, Fangio, Clark, Stewart, Sebert, Häkkinen, Alonso, Kimi, Verstappen, Leclerc, que la verdad es que es una nómina muy grande de pilotos fuera de serie. Claro, claro. Y eso que es tan grande que ahorita, por ejemplo, no mencionaste ni a Schumacher ni a Hamilton. Sí, se me fueron No, claro, pero eso porque voy, que ya hay, nos que hay gana el tantos tiempo, grandes. pero sí, y es Mika Häkkinen, no, hay muchos pilotos que estoy siendo injusto en no considerarlos, pero que sí, Fittipaldi se me estaba yendo, Lauda, Claro, no, grandes nombres, o sea, realmente es bien difícil hacer una comparación. claro, claro. Villeneuve, Villeneuve, Alan Prost, no me dejes fuera, mi querido Alan Prost. ese fue a propósito. Lo sé, eres un canijo con Prost porque tenía ahí su... qué buen pique con Ayrton Senna. Vámonos a la pausa para de regreso que Rubén nos dé pronósticos que lo están pidiendo por acá y platiquemos de la NASCAR. Y también le quiero preguntar a Rubén su opinión sobre el campeonato de Peco Bañaña en MotoGP. Dice acá Juan, te pide pronósticos, mi querido Rubén. Principalmente la gente quiere saber cómo ves Checo y Leclerc, que son los que están peleando por el segundo lugar del campeonato. Pero a ver, aviéntate tus pronósticos de Pulpo García Novoa. Siempre procuro compartirles, les hemos platicado que participo en una quiniela con gente muy conocedora, varios pilotos y expilotos, y tenemos que meter nuestros pronósticos antes de la primera práctica. No sabíamos cómo iban a darse las circunstancias climáticas, ni mucho menos. Y en mi quiniela de esta semana yo fui por Leclerc, perdóname, Verstappen para el primer lugar, segundo Russell, tercero Leclerc, Checo cuarto, Hamilton quinto. Así lo tengo. Pero evidentemente ya que estamos viendo las prácticas y la calificación, pues creo que a Leclerc lo veo complicado. Para darnos una idea de lo competitivo que está el duelo entre Checo y Leclerc, pues en la primera práctica que Checo fue el más rápido y la diferencia entre ellos equivaldría si pudiéramos sobreponer la vuelta de uno sobre el otro de tan solo 25 centímetros, de 25 centímetros de diferencia si sobrepusiéramos la vuelta de uno y el otro. Así es de que yo creo que va a estar bien interesante. El desgaste lo tiene que hacer Leclerc, el que está presionado es Leclerc, y yo creo que Checo mañana tiene muy buenas posibilidades de remontar posiciones. Si llega a una cuarta, quinta posición, pues es fuerte candidato para el podio y que me vuelva a echar a perder mi 500. Bueno, pues ahí está el pronóstico, mi querido Rubén. Oye, rápido, lo de NASCAR en Estados Unidos terminó la temporada. No tenemos mucho tiempo, nos enfocamos mucho en el tema de la Fórmula 1, pero pues, vale la pena que comentes lo que terminó sucediendo allá en Phoenix. Bueno, me parece que es un digno campeón, lo gano, segunda corona que levanta de la serie principal de NASCAR. Y si bien no lució mucho esta última carrera, porque esta pista nunca se ha prestado, Phoenix no es, para mi gusto, el mejor trazado, un óvalo de una milla, pero bastante difícil para ver duelos interesantes. Pero bueno, llega muy bien esta corona para Logano. Sorprendente para mí el resultado de Chastain. La verdad, yo no me hubiera imaginado que lo íbamos a ver disputando el duelo. Daniel se cuela y este es su mejor resultado en las 6 temporadas que ha tenido en NASCAR Cup, con estar en el top 10. Esperemos que la próxima temporada pueda remontar esta posición. Ya por lo menos ya estuvo en los playoffs y vemos que el coequipero, que es Ross Chastain, pues y el equipo pues están en un nivel competitivo que él también
seguramente podrá tener la próxima temporada. Sin duda, mi querido Rubén, siempre un lujo poder platicar contigo. Ya quedaba de ver ahí lo de la MotoGP, pero ya tendremos tiempo en los próximos viernes porque se me están acabando los campeonatos y tendremos la posibilidad de platicar, de analizar lo que ocurrió más fríamente en cada uno de ellos. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Rubén. Como siempre, un lujo platicar contigo y excelente fin de semana. Gracias, Juan Carlos. Igualmente un abrazo. Que disfruten mucho el fin de semana y este gran premio que pinta muy interesante. Ahí está el señor Rubén García Novoa, R. García Novoa, para que lo sigan ahí en Twitter con sus comentarios.